cartita a la palabra de Dios, ya acá la Biblia, libro de Levítico, capítulo 4, versículo 27. Vaya ahí. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Hasta el versículo 31 ya lee. Muchas personas operándose, pastor, de continuamente solamente tem tema entender tocar sobre el perdón de los pecados. Va se puede tocar porque es importante ver y entender pona. Un día ahí la palabra de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos a esta salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. ¿Cuál es importante ver y entender? Porque un día ñandeña presentada delante del juicio de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27 pone escrito: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte, ahí opama. Algunos de ella llamando a ella opama. No. El día de la muerte en Baelo y Coaina, la ñan de espíritu, oye separar la ñan de cuerpo. La omanoa la y cuerpo opita la polvo de la tierra. Pero la y espíritu no manoi porque upea eterno. Upea no manoi porque upea la imagen de Dios. Entonces, peape espíritu, ok. Hasta que un día opagta en el día del juicio. Upedíape todas las personas del mundo, todas las naciones, oye, reunita delante de Dios. Upedía te iría muy temeroso, porque el día del juicio. Hoy me tenía apóstol, era apóstol Juan. Ahí escribía pues el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, pues, os explicado pues esta treimba de muchas cosas hoy he explicado el libro de Apocalipsis, ya hoy cumplí más. Algunos hoy cumplí en la actualidad, otros hoy cumplí por taitejina. Ya hoy veinte imagina toda la manera hoy cumplí jamás. Entonces, una de las cosas, os escribía pues el libro de Apocalipsis, apóstol Juan, hoy Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, me os he escrito ahí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. A ver ahí, un día, un trono blanco, adelante del cual huyeron los cielos y la tierra. Toda la tierra, los cielos completos, y esa aparece paite. Versículo 12, pues, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Vaya apóstol Pablo, ojecha, los muertos. Vaya, si lo manó algunos por antes, vaya, si lo manó ahí está de pie. Significa que la ñan de espíritu ahorita está delante de Dios. Taja mitad, enterobetea, caraí, cuimbae, cuñá, todas las personas ahorita delante de Dios. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Mañana el libro, oye, abrí, conforme a la palabra, oye, escribía, el libro, ya te juzgan. Jesucristo oró en la tierra, al que no oye mi palabra, yo no le juzgo. Se na juzgar y la nos enduya por esa palabra. O enducea, nos enducea la misma cosa. Pero a mí me den cosas. Las palabras que yo os he hablado, esta le juzgará en el día postrero. La palabra se añea cue, upea juzgata sobre la día de postrero. Va a ser que tú entender upea. Se mandó ahí en Guarela colegio,
Se te chaca hasta ia, güey. Andas ahí a estudiar se tereía, güey. Un día la maestra se renoi. Ahí se engoro ayudase, pero donde ne prestairo atención, se ne catumo airo ayuda. Upearese, ayer tan debe tener favor. Por favor, ella tende mina la clase. De ella tende con anga, ella tende por ahora aprendeta. Haupean a repasar tan demás en el día del examen. De catuta ella por una baitila en el examen, a esa sala curso, a esa sala de grado. Pero donde con anga ella tende por ahí, ¿no? Menospreciaron la ceja ande. Entonces, upedía ve, ereta se ayuda a mina profesora. Pero se da nega tu maema upetín por ahora ayuda, ¿por qué? Se lo ayuda más cuico an. Entonces, peape tiempo, de repente se hacen dupea, pero se no presta atención. No, es ibreíno, va épico. Igual te se hasta al final, tu día te estás poniendo a hasta la última hora, pero vamos a el examen final. Por más que sea estudiase, está un año no aprendí a aprenderse, te dos o 3 días, dos putas te la sacan. Aprendí a una, de catimba te a completar. Entonces, yo la maestra en Dave, eso es maestra, Catubio se ayuda a mí. Va a decir la maestra, seguro ayuda más, cuyo. Debería atender y iré a clase, ¿ves? Entonces, de anga tranquilo, es asama más, pero de aprovechar y cuyo. De aprovechar y grupi, con de asama y la de grado, se ne catumo ahí lo ayuda. Pues se na completar ahí, a año se na hasai de curso. Gran vergüenza a Samba eres, porque se naña atender grupi. Jesucristo ahí gente. Se anda juzgáis, bueno, sea entra esa palabra. Sea ya para el tema, veme la palabra. Pepe enduro, pe ya pues sacaron, pe interesaron, ustedes son la día del juicio, pe tranquilamente, pe que está el reino de Dios. Pero pe anda penduyo con ana, se anda ahí veme baebe, pero upedía ve la problema también. Upera ñande bare ya por la estudio bíblico, ya estudia la Biblia. Y que todos hacen de con anga. Se veía lleno de CPM una cosa. Pepe ya tende porano, pepe ya pues saca porano, pepe tende porano la palabra en el día del juicio, pepe tranquilamente pe meta ve que jamás el reino de Dios. Pero pepe no me dio importancia a la palabra de Dios, lastimosamente, o yajuta PM la se o yajuta cuela andas así de curso. Pero PM Catu y por ejemplo iba y beta y no porque upedía vendas de moaya pues hasta febrero. Si no, apen bajé la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, operaña de ella por el estudio de la Biblia. Primeramente, vayan de la ña aprender y naguanga, o IPT en juicio, ya de nada, no. De ahí por IPT en persona, oye librado, pe ahí. Entonces, pe juicio y Dios la me enseñan de la salvación. Anija guañan de que la fuego eterno del infierno. Entonces, cuando va es la ñande y cuán que ma esa agua persona la oiquea la reino de Dios, pe, amba esa agua persona la oiquea la infierno. Entonces, ñande ya acá está el libro de San Mateo, ya acá está, libro de San Mateo, capítulo 25. Ya le está. San Mateo, capítulo 25, versículo 46. Va ahí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mala ojota la castigo eterno. Todas las personas orecua y el pecado la y corazón ve. Entonces ojota la castigo eterno. Jamás ojota la vida eterna. Los justos, malas justos. Va ese catuñan de justo y que jamás al reino de Dios. Para la de cuar. Upeala la Biblia ñande puede ser. Va ese catuñan de justo. Porque ñande pecador, ¿no? Llegó pecador. Entonces de pecador mojo. La fuego eterno del infierno. Entonces ya pola o ya poa, no valemos ahí se ve.
Upeare primeramente ñande va el añantendea, va ella ñande y catuya puta libre la ñande pecado. Entonces, la ñande ya puta libre del pecado no depende de y más había sido ñandereje. Todas las cosas ñande ya ando vale ñande ya puta libre la ñande pecado. A ver la palabra de Dios, ¿ve? O sea, Romanos capítulo 6, versículo 23, o sea, porque la paga del pecado es la muerte. Pedí persona y que o pagar el pecado, va esa o pagar con la muerte. Deja ir llore jaguere perdón, deja ir a arrepentir jaguere, deja ir a sacrificar jaguere en de puta libre del pecado. Pesan de ir la Biblia, pesan de ir ñande yara. Si no ñande yara es ñande, porque la paga del pecado es la muerte. Petei persona o transgredía, petei persona no cumplía el mandamiento o pecado, upeayan de idema sueña a nivel de pecado, upeayan error tu se creía. La gente no hay upi la palabra, upea error oreco. La Biblia es ñandenda, que ñandeña ñija amar, sino ya pagar. De idema de ñija sino de pagar. Él la paga porque la paga del pecado es la muerte. Entonces ñande ya pensa por mí, de parte de ñande, de por ahí y manera ñande y por la ñande salvación, ñande ya oputeo la salvación. Upere ñande ya cua por upea, la ñañija amo ahí entonces. Va, todas las cosas ya poa, no vale ahí más. Entonces la icuana la icatoancha ya puta libre del pecado. Por ejemplo, ñande ya sabe Caruguá Guazú. Algunas personas o ape Caruguaguazú, hoy país y jabe Caruguaguazú, ahí ve ya que apeñan de rodillas, Paraguay para alguna parte hoy, pero peñan de que venían de rodillas, pebejan, algunos un mi Caruguaguazú y jabe, upeo hay que paite, completo le de cuerpo. Entonces hay personas o a la Caruguabe, upechagua Caruguabe, cuanto más oñija pues veo y que es la Caruguabe. Entonces va a lo japona. A el japona, una cosa japona, no ñija añamba ebete, solamente en baeja el homomía, la yuru o yerure jamua, auxilio. Alguien o salva jamua, alguien bueno es jamua, es para pecar guay. Porque jae y yejewin de catubeima o se. O yapola o yapoa, solamente en bae, maena o yapota jina, puede ver oña un dijamante. Puede ver oña pues mi jamante. Entonces, o pues está quieto. No, muy ambas entonces me ve o jota oreco esta oportunidad alguien o hubo bueno eso. La misma cosa, ñandeña se jamuala pecado y ya no depende de y mañana de todas las cosas ñandeña ya poa, la esfuerzo, sacrificio, upea puede ver ñande muy la pecado, pecar huevo a su entonces va ñande la yicotea, la ya puesta jamuala libre del pecado, ñande la yicotea ya puesta jamuala libre del pecado, la salvación. Que no depende de upeo depende de Jesucristo. A veces este día leer el libro de Levítico. Libro de Levítico, o sea, los 5 libros de la Biblia, o sea, los primeros 5 de los libros de la Biblia, o página Génesis, Éxodo, Levítico, Número, a Deuteronomio. Upea 5 del primer libro de la Biblia, o escribía con Moisés. Yande llegó a que Moisés lo pide, Dios me ha cuñande la mandamiento fuera. La mandamiento no solamente 10 mandamientos. En total hoy 613 mandamientos petei persona oye salvasea la obra y que todo cumplir paitea. Donde hay por y pesaba persona. Entonces, en el libro de Levítico, upea el libro que me petei ley. Upea ley era la ley de la expiación del pecado. Upea dice, a ver, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Petei persona o pecaron, aunque sea por error, o ya vino yepe, o ya jape o pecacue. Entonces, versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Hoy cualidad y pecado, esa de persona que estoy cuál hay pecado a través de la ley. Porque la ley
no mentirás, no matarás. Entonces hay personas a través de la ley cuariela y pecado, entonces en ese momento o bueno, a peteí cabra, peteí cabará. Pea pecabará, va ya así, oroa a la puerta del tabernáculo. Jaupei versículo 29 y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Va ya por omoía la hipo, omoía ya por imponer a la imano pecabará a caari. Entonces omoía la hipo, la pecabará a caari, upei versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre. Primero la degollará en el lugar del holocausto. Como y la hipo, no moí la hipo, no va ley, como y mantea la hipo. Va a la hipo, como y mantea. Levítico capítulo 1, versículo 4, por ahí escrito, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Sí o sí, muy a la hipo. Entonces, para el como yo el hipo, la pecado de la persona, ojalá la ofrenda, o sea, la acabará, pues ojalá la pecado. O sea que la ley por ahí escrito, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, una vez que, primeramente, sea, por ejemplo, la israelita, con la pecado, pero una vez que a Moisés la sepó, la acabará a Kaari, la se pecado, ella se vuelve, ojalá la acabará. Una hoja y él acabará, vemos hoy la pecado, ya no hay más se pupe, hoy más la acabará. Como la ley, o esa, porque la paga del pecado es la muerte, entonces mañana, más hueco con la pecado, sepa o la acabará, mañana la acabará ahora con la pecado. Entonces, oye, cumplimos ante la ley, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, upen va oye, oye, degolla, oye, yucara la acabará, la jugupe la sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y cuame o pintan los 4 cuernos del altar. Vamos a ir al tabernáculo y después poner el altar de bronce o altar de 4 cuernos. Upeven allí hoy escrito los pecados de Judá. Upeven allí escrito Jeremías capítulo 17. Ya le emita Jeremías capítulo 17. Versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dos endapo y la pecado y escribije. Baje. Escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está ahí primero en la tabla de su corazón. Segundo, en los cuernos de sus altares. Entonces la sacerdote o pintar los 4 cuernos del altar, o cañí la pecado, la pecado, porque oye cubrí con la sangre del animal. Entonces Dios, versículo 31, y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, en olor grato a Jehová. Y así hará el sacerdote expiación, y por él será perdonado. A ver, claramente la Biblia, esa para la israelita cuera o tenea cuela perdón. Daja ahí o va a cuera la tabernáculo donde voy lloré perdón, ya oye perdón más. Daja ahí a cuera o va a coñe arrepentí, pío lloré perdón, oye perdón. Sí o sí a través de la ofrenda. Como él y por la ofrenda a Kaari, pues va a hacer la pecado, y yucaí la ofrenda, oye pinta y los 4 cuernos del altar, o pues está libre y pecado, es oye perdonar y pecado, o pues está libre del pecado. Cuarto libro de Levítico, capítulo 4, y la Biblia, sombra y figura de los bienes venideros. Va él ahí se upea. Ñande yaro esa casa ñande a través de cuarto libro, va esa ñande y catuya pues está libre del pecado. Entonces, ñande ya si alguna persona del pueblo pecare por hierro, se la pecador contra los mandamientos, porque se no cumplía los mandamientos. Y por ni persona a cumplir los mandamientos. Entonces, usted no cumplía con los mandamientos, la paga del pecado es la muerte. Entonces, hoy coteé, o pues estás libre, la y pecado y petí ofrenda. Peape ofrenda una cabra
una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Ñande guará entonces mala ofrenda y catonashi ñande ya puede estar libre del pecado. Upare Jesucristo, como cuapete copia ante pete sombra y figura del Nuevo Testamento, Jesucristo curija es la ofrenda por el pecado. Jae acue la ofrenda de expiación por el pecado. Jae acue cotierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, va el acue. En el tiempo de Jesucristo, una sea hombre, era Juan el Bautista. Juan el Bautista va a dejar el trabajo. Los 4 evangelios, Juan el Bautista lo ñe. Jesucristo dice, no, hay otro hombre como Juan el Bautista. Tú sabes, su hijo. Ahí importante. Jaé había sido representante de todos los hombres del mundo. Todos los hombres del mundo. Ya que ñande ya moí mante a la ñande por la ofrenda a Kaari, pero ñande de catumo a moí, entonces Juan el Bautista ñande veces a moí a la hipo la ofrenda a Kaari. O sea, la ofrenda es a Jesucristo. Ahí en la Cordero de Dios. Oye, boa cue, maena, quita, para quitar el pecado del mundo. Un día en Babico, la río Jordán pues bautizaron guaré Jesucristo, Juan o bautizaron guaré Jesucristo. Juan omoía con la hipo Jesucristo a Kaari. Juan omoía guaré en el tiempo del bautismo en Jesucristo a Kaari. La hipo va el oico acue, oye cumplía cuaco capítulo, Levítico capítulo 4. Oja sala todo el pecado del mundo en Jesucristo. Todos los pecados del mundo. Entonces, la Biblia puede explicar que Isaías capítulo 53, versículo 6 me han escrito. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ñande ya cargó en él, o carga en Jesucristo, o carga en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Todo lo hayan de pecado llegará para Jesucristo Ari. Igualito Antiguo Testamento, todos los pecados llegará la o echar la cabara Ari. Pues hay leyenda de pecado o llegará en Jesucristo. Vale, porque Jesucristo es Nacurí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maena oye carga, porque jae en lugar de ñandeja oye sacrificar, pecabara oye sacrificar a huesa, oye paga jamón la de pecado, la pecado de los israelitas, Jesucristo oye se crucificar en la cruz. Uper jae oye crucificado en la cruz, oye jamón pero no en maera oye crucificar. Y que todos ya puede estar libre de todos los pecados. Jae, o no va a la cruz. La última palabra es consumado es. Va a la y sea la consumado es. Ya apaga pama. La sacrificio del Antiguo Testamento, peñandilla estudiar el primer sacrificio, cada vez que ella comete pecado, a ver, y upeare muy a la hipola o esa cari, lo cavará a cari. Oye, tiene otro pecado cada año, como ya la hipola acabará acá. Pero Jesucristo, no te conté cada año o mandó leyenda de pecadores, porque un solo sacrificio a Oyapo, o zapaite todo el pecado del mundo en Jesucristo. Entonces a mandó la cruz sube, y la última palabra ella fue consumado es. Upe jaeo mano. Upe jaeo mano, ahora resucita yeje. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo mandó y por nuestras transgresiones. Aupeo resucitas ahí, ñande justifica jamás. Muchas veces las personas justificarse por su obra, pero imposible. Pero Jesucristo paga todos los pecados ñande justificar gratuitamente. Para el Antiguo Testamento o explica esa para la israelita ya puede que todo esa puta libre de pecado. Da ahí la llore de perdón. Jesucristo ahí ñande la llore de perdón, ñande ya puta libre del pecado. Si no ya crees que Jesucristo oye crucificamos a en la cruz y que todo jamás ñande ya puta libre del pecado. Da ahí libre del pecado por un año, ni por cada vez que ella comete. Da ahí que Jesucristo cada vez que ella comete un mano
o cada año hubo mano. Entonces cada año hubo mano, pero Jesucristo un solo sacrificio ya porque upea o vale mañana. Upea ahí en el libro de Hebreos capítulo 9, cuando ella leeta, Hebreos capítulo 9, versículo 12, hoy escrito. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A veces vayan de la Biblia. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Mi sacerdote ya puede ser judío, ya puede ser anteriormente. Sino él propio y propio judío, oraja, la lugar santísimo, hamba obtener eterna redención, eterno perdón del pecado. Ahí un año ni 10.000 años, sino eterna redención. Entonces a él de la eterna redención, sin pecado. Ahora cae para siempre. Upareja ñande considera como justo. Ñande justifica o regala ñande. Y esa es parte de la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Jesucristo ya paga para mañana de veces. Entonces ñande ya puede estar libre del pecado. Va el añicotea entonces. Ñande el añicotea entonces ya cree que Jesucristo paga para abuela ñande pecado una sola vez para siempre. Upera Jesucristo va ñande. Por la ofrenda de un solo hombre, ñande ya puede estar justificado. A Hebreos capítulo 10, en esa voluntad, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuál parte de la Biblia? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Muchas personas van a hacer la santidad, y esfuerzo y sacrificio, pero a través de Jesucristo, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ñande ya pues está santo. Ven para creer, ven palabra. Habéis escrito la palabra de Dios. Habéis versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, vaya a decir, perfecto para siempre. O sea que Jesucristo manó guardando ahí no manó y la pecado temporal, sino por todos los pecados a ellos paga 100% eternamente. Entonces opera yandeika tú ya ni consideramos libres del pecado porque opera la verdad sin pecado, o sea justo, santo, perfecto delante de Dios, porque pesa de yande la palabra de Dios. Para Dios me yande te promesa. A versículo 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Mala yande con palabra el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amoita la ley pendiente en el corazón, y versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aracae, ven a se mandó a Moab la pende pecado. Ni penden envía po y cuere. Va con Dios ni mandó a Moab. Porque oye paga pama. Ya la gente cuenta, oye paga pama. Pero ya ni por ahí ve más condenación. Va a ver entonces la gente oye condenar. Porque no creéis con algo palabra. No, ya coiti la pecado, ya coiti la condenación. Ese pecador. Bueno, entonces en el pecador es otra la infierno. No ahí porque copi la pecado. Sino porque en él creéis. Por la incredulidad. Para gente parte, el que en él cree ya no es condenado, pero ha sido condenado el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para la palabra de Dios, ya no puede poner que ya ande libre, ya ande justo, santo, perfecto. Para ya creo en la palabra de Dios, ya está, sé justo, santo, perfecto delante de Dios. A la justo y católica es el reino de Dios. Entonces, pues donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que oye paga para no tengo te imagen de ya pagar de pecadores de la Biblia. Upera de
cada tiempo ya compartita llevi la palabra de Dios, ya topata llevi cuaco canal rupive, pejendu que hay otra persona ahí pe compartir que hendú ahí. Entonces yo topata, entonces yo topallita a cada momento. Muchas gracias.